¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar para continuar charlando sobre esta preciosa experiencia que es la vida, pero tratar de ir entendiéndola. Los conocimientos que los distintos maestros volcaron sobre la humanidad en los últimos cientos de años tuvieron su enorme valor. Pero ahora hay también conocimientos nuevos que se adecúan al nuevo estado de conciencia que la humanidad tiene. Por lo tanto, hay cosas que tenemos que empezar a reverlas, a tratar de verlas desde una distinta perspectiva. Decíamos en la charla anterior que una de las principales dificultades era la estructura del pensamiento humano, del campo mental humano. Pero lo primero que tenemos que decir es que toda la existencia, todos los universos están hechos de sustancia mental. El universo es mental, está hecho de sustancia mental. Pero aquí los seres humanos tenemos un problema, y es que identificamos a la sustancia mental con el pensamiento. Y no es así. Eso es solamente una frecuencia vibratoria del campo mental. Pero la sustancia mental es todo lo que existe, inclusive mi cuerpo. Es de una densidad mucho menor, mucho mayor, de una vibración mucho menor, pero también es sustancia mental. Es decir, que a partir de que la macroconciencia crea masas de materia mental, y aquí quiero que se acuerden de estas palabras, masas de materia mental, esas masas de materia mental van a circular por toda la existencia, dando origen a todo lo creado. Pero entonces, volviendo al pensamiento humano, el pensamiento humano no es otra cosa que una derivación de esas masas de energía mental. Ahora, hemos oído hablar continuamente a muchos maestros, y con razón, hablar de que el gran problema del ser humano es el pensamiento. El problema no es el pensamiento, el problema es la linealidad del pensamiento. El pensamiento es una belleza, es un vehículo de transporte que se utiliza en todo el universo. Es un vehículo de transporte multidimensional que tiene una utilidad y una capacidad todavía absolutamente desconocida por el ser humano. Entonces, ese pensamiento humano, en otras dimensiones, en su movimiento armónico, mantiene y equilibra a la estructura del campo mental, mientras que nosotros, el pensamiento incesante y caótico que tiene el ser humano, por el contrario, desvitaliza al campo mental del ser humano. ¿Hacia dónde voy yendo? ¿Hacia dónde quiero llevarlos? A algo que ya sé que va a provocar resistencias, pero tenemos que decir las cosas como son. Hay que dar un salto en nuestra comprensión, básicamente de quiénes somos y básicamente de lo que es la realidad. Esa linealidad del pensamiento humano que solamente nos permite percibir en una sola dimensión es producto, como dijimos, de la gravedad, la densidad que hace que ese campo mental tome esa forma. Pero la pregunta que yo quiero formularles es: ¿el ser humano piensa? La respuesta es no. El ser humano nunca pensó, nunca
nunca piensa, ni nunca va a pensar. Lo que hace el ser humano es registrar, sintonizar y decodificar pensamientos, flujos de energía mental que continuamente están llegando hacia su estructura de captación, que es el cerebro humano. ¿Y de dónde vienen esos pensamientos? Digamos que esas masas mentales de las que le hablé se estructuran en bandas de frecuencia, en niveles de frecuencia. Y en cada nivel de frecuencia predominan diferentes tipos de formas pensamiento, porque los pensamientos también tienen forma, tienen color, tienen densidad, tienen estructura propia. El ser humano lo único que puede hacer es sintonizarlos. Pero es lógico, cada uno de nosotros sintoniza diferentes bandas de frecuencia. Por lo tanto, no todos estamos sintonizando los mismos pensamientos. Los pensamientos que yo tengo no los tengo dentro, no los han tenido ustedes. Pero además, para poderles demostrar de alguna manera que el ser humano no piensa, yo les preguntaría, ¿alguno de ustedes es capaz de decirme cuál va a ser su próximo pensamiento? Ninguno. No lo sabemos. Pero como el órgano de captación está dentro nuestro, es nuestro cerebro, lo percibimos como nuestro. Y lo percibimos como que lo estoy creando yo. Pero era tan solo una decodificación que, si pudiera verlo, es como un ramillete de fotones a una velocidad incesante, a una velocidad vertiginosa y permanente, que está continuamente atravesando el campo mental del ser humano. Continuamente. Y aquí les hago otra pregunta. ¿Alguno de ustedes es capaz, por su propia voluntad, en este momento, de detener ese flujo de pensamientos? Alguno que quizás que conozca ciertas técnicas por un ratito, por un minuto, 2 minutos, lo puede hacer. Pero luego, nuevamente, otra vez, la dinámica incesante del pensamiento vuelve a llegar. Entonces, aquí nos planteamos otra interrogante enorme, y es que si el ser humano no piensa, sino que tan solo consume, sintoniza corrientes de pensamientos, la pregunta que todos están pensando, y la intuyo y estoy de acuerdo con ustedes, es preguntarse, ¿el ser humano entonces tiene libre albedrío? ¿El ser humano entonces tiene libre decisión de su vida? Bueno, la voy a dejar sin contestar de exprofeso para que nos volvamos a encontrar entonces en la próxima charla. Muchas gracias.